Set up the timer. Gracias. Well, good evening, brethren. Buenas tardes, hermanos. I want to mention how impressed I am with the work here in this congregation Quiero mencionar cuán impresionado estoy con el trabajo aquí en esta congregación and the other congregations that have been involved and attended here in Costa Rica. y también de las otras iglesias en las cuales he estado envuelto visitando aquí en Costa Rica. Last night was such a blessing to be here with you Es una gran bendición poder estar aquí con ustedes and truly enjoyed our time together. y realmente disfruto nuestro tiempo juntos. Enjoyed the singing tonight. Disfruto los cantos de esta noche. Thank you for the brother who led us. Gracias por el hermano que nos dirigió. It's angelic singing. Angelic singing. Angels singing in it. Es como ángeles cantando en el cielo. It's good to be together Es bueno estar juntos to praise God in song, para adorar a Dios en cantos, in prayer, en oración and in word. y en la palabra. Tonight, En esta noche we want to look at how we maintain unity. vamos a ver cómo mantener la unidad. Last night, we talked about a Christ-centered unity. Anoche, la vez anterior, estuvimos hablando acerca de cómo la unidad se centra en Cristo. As we examine Jesus' dying request that his body, his people be unified. Mientras vemos esa petición de Jesús, mientras él iba al lugar de muerte, para que su gente estuviera en unidad. He defined that unity by pointing to the Father, the Son, and the Holy Spirit and their unity. Y él define esa unidad al apuntar hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, manteniendo esa unidad. That we be one as they are one. Que nosotros seamos uno como ellos son uno. So we have a shared life with the Father, the Son, and the Spirit and each other. Así que tenemos que compartir con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y unos con otros. For the purpose that the world may believe that the Father sent the Son. Con el propósito de que el mundo crea que el Padre envió al Hijo. And that we are his people. Y que somos su gente. We then looked at Paul's writing in Ephesians chapter 4. Cuando vimos también a Pablo allá en Efesios capítulo 4. Where he described putting that unity in practice. Cómo él viene y describe cómo poner la unidad en práctica. He starts by defining the character of the people of God. Y él empieza describiendo las características del pueblo de Dios. Each of us must be humble. Que uno debe ser humilde, gentle, amable, patient, paciente, tolerant, tolerante, and diligently seeking the unity of the Spirit, the bond of peace. Y diligentemente buscando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. It's these characteristics that allow us to maintain unity. Son estas características las que nos permiten mantener la unidad. And then that unity is described doctrinally in the 7 ones. Y luego la unidad viene a ser describida doctrinalmente con los 7 unos. And then he describes how they go on into maturity and helping the body to come together. Y luego se nos describe cómo debemos de ir hacia la madurez que nos va a ir uniendo juntos. And then we turn to look at Romans 14. Y luego fuimos a Romanos capítulo 14. How we differentiate between what is doctrinal acerca de cómo debemos de diferenciar lo que es doctrinal and what is opinion. Y qué es cuestión de opinión. And even in difference of opinion, we can maintain unity. Y que aún teniendo diferencias de opinión podemos mantener la unidad. A unified body can never allow anything to separate the body. En un cuerpo unificado, nada debe de permitir que se separe el cuerpo. So we come together tonight to look at the next stage. Así que venimos a reunirnos en esta noche para ver la siguiente etapa. How do we maintain that unity? ¿Cómo mantener esa unidad? And we're going to start by looking in Matthew chapter 18, and we'll spend a lot of our time here. Y quiero iniciar viendo en Mateo capítulo 18, donde vamos a usar bastante tiempo. And we'll read verses 1 through 5. Y vamos a ver en los versículos del 1 al 5. Dice así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo:
De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. So tonight we want to look at when sin divides the church. Así que en esta noche vamos a ver cuando el pecado divide la iglesia. And we start in Matthew 18, verses 1 through 5, Y iniciamos en Mateo 18, versículos del 1 al 5, because a question is before us. porque hay una pregunta que está delante de nosotros. The disciples are asking, who are the greatest? Los discípulos están preguntando, ¿quién es el más grande? Here's my question. Aquí está mi pregunta. Is it you? ¿Es usted? Maybe it's you. Quizás sea usted. We know it's not Andres. Sabemos que no es Dave, no No. Andrés. Certainly not me. Sabemos que no soy yo. This question the disciples were asking in Mark chapter 9 and verse 34. Esta es la pregunta que presentan los discípulos en Mateo. They're on the road and they're arguing about it. Ellos estaban discutiendo acerca de esto. Luke 9 and verse 46 says the same thing. Lucas 9 viene y nos presenta lo mismo. A dispute arose among them as who among them would be the greatest. Como una disputa se levanta entre ellos para saber quién es el más grande. Brethren, this was not an innocent question. Hermanos, esto no es una pregunta fácil. This is about comparison. Esto es algo sobre comparación. This is about rivalry. Esto es algo sobre rivalidad. This is about ambition. Esto es acerca de ambición. They use kingdom words. Ellos usan palabras del reino, Who would be the greatest in the kingdom of heaven? de quién sería el más grande en el reino del cielo. Kingdom words, but they still thought in earthly terms. Son términos del reino, pero siguen pensando con palabras terrenales. Who gets to sit closest to Jesus? Ellos decían, ¿quién está más cerca de Jesús? Who gets the highest honor? ¿Quién es el que va a tener el mayor honor? Who is first among them? ¿Quién es primero entre ellos? Who is above whom? ¿Quién es el jefe de quién? Brethren, humanity sees greatness in power. Hermanos, la humanidad busca grandeza y poder. The one who has command, the one who has control. Aquel que manda, aquel que tiene control. Humanity sees greatness in position. La humanidad busca grandeza en posición. The one who sits at the head of the table. El que se sienta en la cabeza de la mesa. Humanity sees greatness in performance. La humanidad busca grandeza en cuanto tiene que ver con hacer presencia. Who gets the most recognition? ¿Quién tiene más reconocimiento? Humanity sees greatness in prestige. La humanidad busca grandeza en prestigio. Who is most admired? Who is most influential? ¿Quién es más admirado? ¿Quién es más influyente? Humanity sees greatness in preference. La humanidad busca grandeza en preferencia. Who gets their way? Who gets their way? Who gets their own way? ¿Quién busca su propio camino? Even in the church, our fleshly desires Aún en la iglesia hay deseos carnales pulls us towards wanting status, que nos empujan hacia buscar un estatus, wanting influence, tener influencia, wanting the final word, queriendo la última palabra, wanting to be right, queriendo ser yo el que está correcto, want to be above correction but quick to correct others. Buscar no tener que ser corregido, pero corregir a otros. While the disciples wanted status, hierarchy, and power, Los discípulos querían estatus, jerarquía y poder. Jesus was teaching that the greatest is the one that's humble. Y Jesús les estaba diciendo que el más grande es aquel que se humilla, As el he más humilde. brought the child, Y así que viene y trae un niño it says, become like children. y dice, sean como un niño, Unless you become like children, you cannot enter the kingdom of heaven. y a menos que ustedes no se hagan como un niño, no pueden entrar en el reino del cielo. What's really fascinating for me Lo cual es muy fascinante para mí, is we find the same statement in Matthew 19. porque usted encuentra el mismo enunciado en Mateo 19. Let's read verses 13 through 14 in Matthew 19. Vamos a ver Mateo 18, versículos del 13 y 14. Matthew 19. See? Mateo 19, versículos 13 y 14. 13 and 14, right? See? Entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí
y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Brethren, if you own a bookcase at home, Hermanos, si usted tiene un lugar para libros en casa, most of us put our books in order nosotros normalmente ponemos los libros en orden and have commonality with each other. de acuerdo a la semejanza que tienen unos con otros. When you have like bookends, Cuando usted tiene los topes de los libros, all the other books in the middle align with the bookends. todos los demás libros que van en el medio van a alinearse con esos topes. In Matthew 18, verses 1 through 5, En Mateo 19, del 1 al 5, 19 del 1 al 5, speaks about how to enter the kingdom of heaven requires humility, habló de cómo entrar al reino de los cielos requiere humildad. that one becomes like the little child. Aquel que viene a ser como un niño. Mateo 18, perdón. Matthew 19, 13, and 15, Y en Mateo 19, 13 y 14, the one who is, unless one becomes like the little child, a menos que uno se haga como un pequeño niño, they cannot, the kingdom of heaven belongs to them, a quien les pertenece el reino de los cielos, to the humble. al humilde. These are bookends. Estos son los topes de los libros. Everything in between Todo lo que va en medio relates to humility. se relaciona a la humildad. Notice as we look before, Ahora note lo que vimos antes. verses 3 and 5 talk about humility defines the kingdom relationships. Versículos del 3 al 5 hablan de cómo se definen las relaciones en el reino. In Matthew 18, verses 6 through 9, En Mateo 18, del 6 al 9, it's the humble that protect the innocent while pride destroys. vemos que es el humilde el que protege al inocente. In verses 10 through 14, En versículos del 10 al 14, it's the humble that restores the wandering. es el humilde el que restaura al que está perdido. In verses 15 through 20, En versículos del 15 al 20, it's to it's humble forgiveness and unlimited mercy that disciplines the body. es el humilde que recibe perdón y mientras también se le da disciplina. Excuse me, in 15 through 20, Perdón, del 15 al 20, it's the humble that rescues the erring brother or sister. del 15 al 20 es el humilde el que rescata al hermano que está perdido. In 21 through 35, Y del 21 al 35 it's the humble that offers forgiveness and unlimited mercy. es el humilde el que da perdón y misericordia ilimitada. In chapter 19, verses 1 through 12, En versículos 19 del 1 al 12, that speaks about the marriage relationship. perdón, capítulo 19 del 1 al 12 habla acerca de la humildad en las relaciones de matrimonio. Humility is needed for a faithful marriage relationship. La humildad es necesaria para buenas relaciones matrimoniales. And as we saw in verses 13 and 15, Y mientras vamos a Mateo 19 del 13 al 15, the kingdom belongs to the humble. vemos que el reino pertenece a los humildes. What Matthew is showing us Así que lo que nos está mostrando Mateo is that humility protects the innocent. es que la humildad protege al inocente. In humility, we restore the lost. Y también la humildad es la que restaura al perdido. In humility, we discipline the erring. Y también la humildad es que se disciplina a aquel que está perdido. In humility, forgiveness is restored. We forgive the restored. Y también en humildad es que se perdona y se restaura. And humility governs the marriage. Y también la humildad debe gobernar el matrimonio. Brethren, a humble people of God Hermano, la gente humilde de Dios cannot discipline without humility. no puede disciplinar sin humildad. Discipline begins with humility, La disciplina inicia con humildad, not superiority. no con superioridad. Before Jesus ever talked about discipline, Antes de que Jesús jamás hablara de disciplina, he talked about the kind of people that practice discipline. él primero habla acerca del tipo de personas que practican la disciplina. That's why he talks about speaking as of a child or taking a child in their midst. Y él lo hace hablando acerca de los niños y cómo hay que imitarles. You must become like this. Que debemos de ser como ellos, así. You must receive this little one like this. Y que hay que recibir a uno que sea como The este. kingdom belongs to people like this. El reino pertenece a gente como esta, The humble. los humildes. Why? Because the church discipline is dangerous ¿Por qué? Porque la disciplina en la iglesia es peligrosa in the hands of proud people. en las manos de gente orgullosa. In humility, we remember that we are all weak.
Y en la humildad vamos a recordar que somos todos débiles. We remember that we all stumble, Vamos a recordar que todos caemos, that we all need mercy, que todos necesitamos misericordia. and we cannot confront from a position of height, Y no podemos confrontar desde una posición de altura, but from a position of lowliness. sino desde una posición de bajeza. Brethren, a proud church cannot do discipline, Hermanos, la iglesia orgullosa no puede disciplinar, but a humble church cannot avoid it. pero una iglesia humilde no puede evitar esa disciplina. Let's now examine our passage about church discipline. Así que vamos a examinar nuestro pasaje sobre disciplina en la iglesia. If we can read verses 15 through 20. Así que vamos a leer los versículos del 15 al 20 en Mateo 18. Dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Brethren, let's examine Hermanos, vamos a examinar what Jesus has told us, what Jesus has not commanded. lo que Jesús no ha mandado. Number one, Número 1, Jesus does not require public exposure as the very first step. Jesús no ha requerido que las personas sean expuestas públicamente como el primer paso. We don't need to broadcast the sin as soon as you find out about it. Nosotros no tenemos que dispersar el conocimiento de ese pecado si el pecado no fue de esa manera. Oftentimes, that's our first inclination. Muchas veces esa es nuestra primera inclinación. We need to fight that inclination. Necesitamos luchar contra esa inclinación. Oftentimes, we want to share it with friends. Muchas veces queremos compartirlo con amigos We want to go to the leadership immediately and tell them about it. y queremos ir al liderazgo inmediatamente a hacerles saber de eso. We want to tell the whole church. Queremos decirle a toda la iglesia. We want to post it on social media. Queremos ponerlo hasta en redes sociales. We want to create a concern where one may not exist. Queramos crear una preocupación de algo que hasta puede que ni exista. To skip the steps that we read in Matthew 18, Brincarse los pasos que vemos en Mateo 18, to skip these steps is to, brincarse estos pasos is to go straight to public rebuke. es ir directamente a lo que es el castigo público. Jesus tells us that we begin with private confrontation. Jesús nos enseña que se debe de iniciar con una confrontación privada. Notice it says between him and you alone. Eso es entre usted y esa persona únicamente. This discipline begins privately, La disciplina inicia privadamente, quietly, de forma cuidadosa, relationally, con relación, not publicly. no de forma pública. This is where you hope. Esto es lo que usted espera. No, let me say it again. Déjeme decirlo nuevamente. This is where you pray Esto es por lo que usted debe orar, that discipline ends, que sea la disciplina, that the brother or sister is restored que el hermano o la hermana sea restaurado in a prayerful relationship. y orar para que haya relaciones. When we broadcast the problem, Cuando nosotros mostramos a todos el problema, we're violating Jesus' command. nosotros violamos el mandamiento de Jesús. We're destroying trust. Nosotros estamos destruyendo la confianza. We escalate a problem unnecessarily. Nosotros hacemos escalar el problema innecesariamente. Second, Segundo, Jesus does not want you to confront from a position of pride or anger. Jesús no quiere que usted se acerque al problema desde una posición de orgullo o de cólera, As if it's your responsibility to correct them. como si fuera, once again, As if it's your responsibility to correct them. como si fuera su responsabilidad hacer la corrección. It's wrong to confront someone harshly. Él no quiere que nos acerquemos a alguien con un corazón arrogante, As if you need to bring the hammer down on them. como que si tuviéramos que darles con el mazo
en la cabeza. We should not confront them with a superior attitude. Nosotros no debemos de confrontar con una actitud de superioridad. We're not trying to win an argument. Nosotros no estamos tratando de ganar un argumento. We're not trying to punish someone. No estamos tratando de castigar a alguien. We're not trying to shame someone. No estamos tratando de avergonzar a alguien. We're not trying to prove somebody wrong. No estamos tratando de mostrar que alguien está mal. Confrontation must come from a flow like a childlike humility. La confrontación se debe llevar a cabo como un niño en humildad. In Galatians 6 and verse 1, En Gálatas capítulo 6 versículo 1 it tells us to restore him in a spirit of gentleness. se nos dice que debemos de restaurar con un espíritu de mansedumbre. In Ephesians 4 and verse 15, En Efesios 4:15 we're to speak the truth in love. se dice que se debe de hablar la verdad en amor. Paul writes in Colossians 3 verse 12 and 13 Y Pablo dice en Colosenses 3 del 12 al 13 to put on a heart of compassion, que se ponga un corazón de compasión, kindness, humility, gentleness, amabilidad, humildad, gentileza and patience, bearing with one another y paciencia, cargando unos a los otros and forgiving one another. y perdonándose unos a los otros. Brethren, proud discipline is abusive discipline. Hermanos, una disciplina orgullosa es una disciplina abusiva. Humble discipline is restorative discipline. Una disciplina humilde es una disciplina que restaura. Third, En tercer lugar, Jesus did not require you to assume the motive. Jesús no nos hace como requerimiento que asumamos los motivos, As if you know why they did it. Como si usted tuviera que saber por qué lo hicieron. Jesus requires clarification, not assumption. Jesús lo que requiere es clarificación, no que asumamos. That's why in verse 16 it talks about the two witnesses, Y or por two eso, or three witnesses. y por eso es que en el versículo 16 habla de los 2 o 3 testigos. It says that they are there to establish the facts, Así que ellos van a llegar ahí para ayudar a establecer los hechos, not reinforce gossip. no para aumentar lo que es la murmuración. Discipline is for restoring the sinner, La disciplina es para restaurar al pecador, not for imagined motives that lives in gossip. no para imaginar motivos que terminen en murmuraciones. Number four, cuatro, Número 4, Jesus does not require us to treat the erring. Once again. He does not require us to treat the one that's in error Jesús no nos requiere que tratemos a aquel que está en error as an enemy. como un enemigo. Jesus says, let him be as a Gentile and tax collector in verse 17. Jesús viene y dice que le traten como gentil o como un recolector de impuestos He doesn't en mean- el versículo 16. He doesn't mean in hostility. Pero no quiere decir que sea con hostilidad. He doesn't mean in cruelty. No quiere decir que sea con crueldad. He doesn't mean in hatred. No quiere decir que con odio. He means in humiliation. Quiere decir, He doesn't mean to humiliate them. no quiere decir que le humillemos. Paul clarifies this in 2 Thessalonians in chapter 3 and verse 15. Y Pablo clarifica esto en 2 de Tesalonicenses 3:15, He says, do not regard him as an enemy, donde dice, no le traten como enemigo, but warn him as a brother. sino más bien adviértale como un hermano. When Jesus talks about, when Jesus walked the earth, Cuando Jesús vino a la tierra, he sat and ate with the tax collectors. Él vino y se sentó a comer con los cobradores de impuestos. He ate with them. Él comió con ellos, He loved them. Él los amó, He called them Él los llamó to seek repentance. para buscar arrepentimiento. What Jesus is talking about Lo que Jesús está hablando is a new relational position. es una posición de relación distinta, nueva. It's not one of rejection, No es una de rechazo, but of sadness. sino de tristeza. This new position is of distance, Una nueva posición que causa distancia, not hostility. pero no hostilidad. And there's always an open door to return, Y siempre hay una puerta abierta para regresar. not a punitive exile. No es un exilio. When we think about what Jesus does not require, Cuando pensamos entonces de lo que Jesús no requiere, let's look at what he does require. vamos a ver entonces qué es lo que sí requiere. Where we talked about the abuses and misuses of church discipline, Hemos hablado de los abusos y del mal uso de la disciplina, and sadly there are many.
Y lamentablemente hay muchos. Here we want to highlight the beauty of church discipline. Así que ahora quiero resaltar la belleza de la disciplina en la iglesia. When done in humility, Cuando es hecha con humildad, when done with a godly purpose, cuando es hecha con propósitos piadosos, as a family member, como un miembro de la familia, to restore a lost loved one. para restaurar a aquel que es amado. Church discipline is really beautiful. La disciplina de la iglesia en realidad es hermosa. Brethren, when sin divides the church, Hermanos, cuando el pecado divide la iglesia, biblical discipline preserves unity la disciplina de la iglesia preserva la unidad and pursues restoration. y busca la restauración. First, En primer lugar, protecting people from your sin. protegiendo a las personas de su pecado. Let's go back to Matthew 18, verses 6 and through 14. Don't read it yet. Vamos a ir a Mateo 18, del 6 en adelante. We discipline because sin endangers souls and divides the body. Nosotros disciplinamos porque el pecado pone en peligro el alma y además daña el cuerpo. After Jesus spoke about the kind of people that is qualified to do discipline, Y después de que Jesús habla del tipo de personas calificadas para hacer la disciplina, he shifts to talking about stumbling blocks and wandering sheep. Él viene a hablar acerca de piedras de tropiezo y de ovejas perdidas. Let's read verses 6 through 9. Vamos a leer los versículos del 6 al 9 de Mateo 18. Dice así: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu hermano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Did you notice in verse 7? Usted ve en el versículo 7, Woe to the world because of its stumbling blocks. ay de aquellos por los que son piedra de tropiezo. The stumbling blocks belong to the world. Las piedras de tropiezo pertenecen al mundo. They come from the world. Esas vienen del mundo. We should not bring the world's stumbling blocks in the church. Nosotros no deberíamos de traer las piedras de tropiezo del mundo a la iglesia. And understand, Entiéndame, sin is never just personal. el pecado nunca es personal. Someone might in their sin say, well, I'm not really hurting anyone else. Alguno podrá decir, bueno, es que yo no estoy realmente causando daño a alguien más. But your sin always has the potential of tripping someone else up. Pero su pecado siempre tiene el potencial de venir a hacerle daño a alguien más. Your child in the home sees what's happening. Su hijo en casa ve lo que está pasando. Your spouse suspects what's happening. Su esposo puede sospechar lo que está pasando. Your brothers or sisters are not are aware of things that are happening. Sus hermanos y hermanas pueden o no estar sabiendo lo que está pasando. Sin damages the weak. El pecado daña al débil. Your sin damages the weak. Su pecado daña a los débiles. It harms the vulnerable. Y daña al que es vulnerable. If we love these little ones, these humble, the weak, Y si amamos a estos pequeñitos, a estos vulnerables, a estos we cannot humildes, ignore the sin. no podemos ignorar al pecado. Ignoring the sin is not love, Ignorar al pecado no es amor, it's abandonment. es abandonamiento. And then verses 12 through 14. Y en los versículos 12 al 14 dicen así: ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. 13 o 14. 14. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños.
Brethren, the shepherd leaves the 99 to pursue the one in danger. Hermano, el pastor deja las 99 para ir a buscar la oveja que está en peligro. Discipline is always about rescue, not removal. Esto siempre ha sido acerca de rescatar, no de remover. Because sin threatens the unity of the church. Porque el pecado reta o hace daño a la unidad de la iglesia. It threatens the vulnerable in the church. Y es una amenaza para el vulnerable en la iglesia. It threatens the sinner in the church. Es una amenaza para el pecador en la iglesia. So we confront the sin. Así que confrontamos el pecado to protect the church and the vulnerable. Para proteger a la iglesia que es vulnerable. When sin divides, cuando el pecado divide, Christ calls the humble. Cristo llama al humilde. That should be the mature in faith. El cual debiera de ser el maduro en la fe. Calls us to pursue restoration. Y nos hace que busquemos la restauración. We read in verses 15 through 17. Vimos en los versículos del 15 al 16 that first there's a private restoration. Que debe de haber una restauración privada. Go to your brother in private. Vaya donde su hermano. The purpose is to win him, not shame him. The purpose is to win, not shame. El propósito es ganarlo, no avergonzarlo. If that doesn't work, we go with a small group of witnesses. Y si eso no funciona, entonces va con este pequeño grupo de testigos. 2 or 3 witnesses that seek clarification, not condemnation. 2 o 3 testigos van a buscar clarificación, no condenación. They seek restoration, not superiority. Así que ellos buscan restauración y no superioridad. If that doesn't work, we go and tell the church. Si eso no funciona, entonces dice, ahora sí, vaya y dígale a la iglesia. This is not mob justice. Y esto no es una justicia de grupo. It's not public humiliation. No es una humillación pública. It's the body of Christ. Es el cuerpo de Cristo. The family of God. La familia de Dios. Pleading compassionately, come back. Pidiendo o rogando con compasión que se regrese. Appealing to the unity of the body. Apelando a la unidad del cuerpo. It's a congregational rescue effort. Es un esfuerzo de rescate congregacional. Not a trial. No es un juicio. And let me say, if you're not involved in the rescue effort, y déjeme decirle, si usted no está envuelto en este esfuerzo de rescate, get out of the way. Quítese del camino. Have nothing to do with it. No hay nada que usted pueda hacer con ello. Pray for them. Ore por ellos. But don't get in the way with your gossip. Pero usted no se meta en el camino para estar chismeando. If repentance is refused, si el arrepentimiento es rechazado, then let him be like the Gentiles and the tax collector. Entonces déjelo que sea como los gentiles y los cobradores de impuestos. Needs to understand we can no longer treat you as a disciple when you refuse to live like one. Así que no me malentienda, se trata de que no lo va a tratar como un discípulo cuando él no quiere vivir como uno. Our relationship changes from one in fellowship. Nuestra relación cambia de una que es en comunión to evangelistic. A una evangelística. Not communal fellowship. No una comunión, no una comunión de grupo. The door is always open for the prodigal to come home. Y las puertas siempre quedan abiertas para que aquel pueda regresar a casa. And we must do this in humility and compassion. Y debemos de hacer esto en humildad y en compasión. I want to change gears and talk about something else. Vamos a cambiar aquí las marchas y hablar de algo más. Let's look to 1 Corinthians 5 verses 1 through 13. Vamos a ver 1 Corintios 5 versos del 1 al 13. The whole chapter. Todo el capítulo en realidad. 1 Corinthians 5 verses 1 through 13. 1 Corintios 5 del 1 al 13. I'm not sure for time's sake. Yo no sé si por cuestiones de tiempo that we can read the whole thing. Podamos leer todo. But you certainly can. Pero usted sí puede. Besides, I think Andres is a slow reader. Y yo creo que Andrés es un lector bien lento. All right. Muy bien. Some might use this chapter, algunos van a usar este capítulo, this account to justify their actions, to tell everyone about your wrong. Para buscar justificar sus acciones, de ir y decirle a todos que hizo mal. But is that what Paul is doing in this chapter? Pero ¿es eso realmente lo que Pablo está haciendo en este capítulo? Paul does he ignore Matthew's account about church discipline? ¿Usted cree que Pablo viene e ignora lo que dice en Mateo 18 sobre la iglesia y su disciplina? Just skip over what Matthew says and does what he wants? Y entonces Pablo viene y dice, vamos a brincarnos eso y vamos a hacer lo que yo quiero. No, brother, Paul is addressing a different kind of sin. No, hermano, lo que pasa es que Pablo está
llevando el proceso de un pecado distinto. And even with that, he's not bypassing church discipline. Y él hace esto no brincándose lo que es la disciplina bíblica. Matthew is addressing in chapter 18 and verses 15 through 20 Mateo 18, del 15 al 20, a private sin, busca a acercarse a lo que es un pecado privado, not a public sin, no un pecado público, not a scandal across the whole church. no un escándalo que se lleva por toda la iglesia. Brethren, when someone has a problem with gossip, Hermanos, cuando hay problemas de chismear, lying, stealing, mentiras, robar, adultery, gambling, adulterio, apuestas, drinking, tomar, someone has sinned against you, alguien ha pecado en su contra, Jesus said, go between you and him alone. Jesús dice, vaya entre usted y él. You cannot go alone if the whole church already knows about it. Usted no puede ir y hacerlo solo con esa persona si ya toda la iglesia sabe sobre ello. Paul is not addressing a private sin Pablo no está hablando aquí de un pecado privado that has limited visibility among a few, que tiene una visibilidad limitada entre pocos. but a sin that is public. Más bien es un pecado que es público It's an ongoing scandal. y es un escándalo que va en camino Verse aumentando. 1 talks about he has his father's wife. El versículo 1 nos dice que él tiene a la esposa de su padre There's widespread knowledge. y esto ya se ha esparcido en conocimiento. Verse 1 says it's actually reported of this. Versículo 1 viene y dice, de hecho se me ha informado de esto. In verse 6 and through 8, Y versículos del 6 al 8 it's a corrupting influence. es una influencia que causa corrupción. A little leaven corrupts the whole. Un poco de levadura corrompe toda la masa. In verse 2 and verse 6, En versículos 2 y 6 it's congregational arrogance. vemos la arrogancia congregacional. You are puffed up. Ustedes incluso están orgullosos de ello. So thus witnesses are unnecessary since everyone already knows. Así que estos testigos son innecesarios, ya que todos saben. Understand the church has failed to act. Entienda, la iglesia había fallado en actuar. The scandal is public and wicked, Y el escándalo ahora es público y es malvado, not even done among the Gentiles. al punto que ni siquiera los testigos, los gentiles lo hacen. That sin is discrediting the body, the unity of the church. Ese pecado está desacreditando el cuerpo y la unidad de la iglesia. What was the purpose of unity? ¿Cuál es el propósito de la unidad? To show that Jesus is the Son of God Mostrar que Jesús es el Hijo de Dios and that we are God's people. y que somos la gente, el pueblo de Dios. When that sin has widespread public knowledge, Cuando el pecado se esparce y se hace de conocimiento público it discredits the body, y desacredita el cuerpo, there is greater action needed. entonces se necesita una acción más grande. Paul was not ignoring the church discipline process in Matthew 18. Pablo aquí no está ignorando el proceso de disciplina bíblica de Mateo 18. He was actually applying it. De hecho, él lo está aplicando. Remember in verses 6 through 11? Recuerda versículos del 6 al 11. Woe to the one who causes these little ones to stumble. Vaya el que hay de aquel que hace que alguien sea piedra de tropiezo o de aquel que es piedra de tropiezo. It's better to cut off whatever causes sin. Is better. It's better to cut off whatever causes the sin. Es mejor cortar aquella parte que causa el pecado. Understand Matthew 18 has two pathways. Entienda, en Mateo 18 hay dos caminos. A private sin. Un pecado privado, Go to him alone. vaya a él solo. It's a slow restorative process. Es un proceso de restauración lento. A public sin. En un pecado público, Verses 6 through 9. versículos del 6 al 9, Verses 18 through 20. versículos 18 al 20, Where immediate action is needed to protect the innocent. donde la acción inmediata es necesaria para proteger al inocente. Severe measure against the destructive influences that's corrupting the body. Once again. Severe measure against the destructive influences Una medida más grande contra aquello que tiene influencia destructiva, that's corrupting the body. que está corrompiendo el cuerpo. Since the sin is already public, Puesto que ya el pecado es público it's already verified, y ya está verificado it's already damaging the church, y ya está dañando a la iglesia, it's already unrepented of, ya está sin arrepentimiento it's already affecting others. y ya está afectando a otros. Paul has already judged the matter. Pablo ya ha juzgado el asunto.
Paul has already judged because the church did not. Pablo ya lo juzgó porque la iglesia no lo hizo. Had the church done her job, Y la iglesia no hizo su trabajo. Paul would not. Porque la iglesia no hizo su trabajo, Pablo no lo va a dejar de hacer. This is not a case of avoiding Matthew 18, Esto no es un caso de abordar Mateo 18, but properly applying it. sino más bien de aplicarlo propiamente. Paul rebukes publicly Peter in Antioch in Galatians 2. Pablo viene y confronta a Pedro públicamente en Galatians 2, 11 through 14. Gálatas 2, Because Peter's sin porque el pecado de Pedro was affecting the other Jews with him. está afectando a los otros judíos con él. And so Paul had to respond publicly Así que Pablo tuvo que responder públicamente to correct the sin that was corrupting the church. para corregir el pecado que estaba corrompiendo la iglesia. In 1 Timothy 1, verses 18 through 20, En 1 Timoteo 1, del 18 al 20, Paul speaks of Hymenaeus and Alexandria Pablo habla de Himeneo y Alejandro, that are bringing blasphemy among the church. que traían blasfemia entre la iglesia. In 3 John verses 9 and 10, En 3 Juan 9 y 10, John writes about a Diotrephes Juan escribe sobre Diótrefes, that we're going to look at in a moment. el de quien vamos a hablar en un momento. In Titus 1, verses 10 through 11, Y en Tito 1, del 10 al 11, Paul writes about silencing false teachers Pablo habla acerca de hacer callar a los falsos maestros that's corrupting the families. que estaban corrompiendo las familias. Public sin El pecado público gets public correction. concierne a una corrección pública. Matthew gives us two pathways. Mateo te da dos caminos. What when someone is in a private sin Uno que es sobre el pecado privado, that doesn't affect the entire church, que no afecta a toda la iglesia, that doesn't affect the community, que no afecta a la comunidad. and the second pathway is a public Y el segundo camino es el pecado público, that requires immediate action que requiere una acción inmediata, because it's immediately corrupting the body. porque está inmediatamente corrompiendo el cuerpo. Let's remember the body is the bride of Christ Recordemos que el cuerpo es la mujer, la novia de Cristo, that must remain pure que debe de mantenerse pura for the groom's arrival. para cuando llegue el esposo. Let's switch gears again and talk about Diotrephes. Vamos a ver acá un poco y hablar de Diótrefes. What do you do when a Diotrephes is in your congregation? ¿Qué haría usted si Diótrefes estuviera en su congregación? It's one of the most painful and real world situations Es una de las más dolorosas situaciones en el mundo real a congregation faces. que las congregaciones a veces confrontan. The Diotrephes, who's the one who loves to be first. Diótrefes es aquel que ama ser el primero. He loves preeminence. Él ama la preeminencia. He loves to control everything Él ama controlar todo and everybody. y a todos. He rejects correction. Él rechaza la corrección He punishes anyone who challenges him and his authority. y castiga a cualquiera que lo reta en su autoridad. What do you do when the sin is in the leadership? ¿Qué hace usted cuando el pecado está en el liderazgo? Brethren, Jesus did not say in Matthew 18 Hermanos, Jesús no dijo que Mateo 18 that it only works for non-leaders. solamente funciona para no líderes. It applies to every brother and sister in sin, Eso aplica para cualquier hermano y hermana en pecado, even if the brother is the preacher, aun si el hermano es el predicador, even if the brother is the elder, aun si el hermano es un anciano, if the brother is the dominant influencer si el hermano es alguien que ejerce influencia dominante, or an unofficial power holder. o que es alguien que no oficialmente mantiene poder. For sure, the process becomes more complex and more dangerous, De cierto, el proceso se vuelve más complejo, más peligroso, but not less biblical. pero no menos bíblico. Let's read what John writes in 3 John verses 9 and 10. Vamos a ver lo que Juan escribe en 3 de Juan, versículos 9 y 10. Dice así: Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos,
y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Brethren, the Diotrephes Hermanos, Diótrefes has refused Matthew 18 and verse 15. ya ha rechazado Mateo 18 del 15 al 20. John says he does not acknowledge us in verse 9, 3 John verse 9. Juan dice en tercera de Juan versículo 9 que él no los reconoce, That's Matthew's step one failure. y ese es fallar en el primer paso de Mateo 18. John says that Diotrephes Juan, talks wicked nonsense about us. Juan dice que Diótrefes parlotea con palabras malignas contra nosotros And that does not welcome the brothers in verse 10. y que no recibe a los hermanos en el versículo 10. That's Matthew 18, step 2 failure. Eso es Mateo 18, el segundo paso, fallando ahí. John says that Diotrephes, Juan dice que Diótrefes he stops those who want to receive the brothers detiene a aquellos que quieren recibir a los hermanos and puts them out of the church. y los pone fuera de la iglesia. See, he crushes Matthew's 18, step 3 process Así que ahí entonces él viene y corrompe el Mateo 18, el tercer paso de disciplina, of church involvement. donde se envuelve la iglesia. So the Diotrephes, Así que el que es Diótrefes, he's the one that stops or blocks the biblical process. él es el que en realidad aquel que viene a detener o bloquea el proceso de disciplina bíblica. He's the one that wants to control the narrative. Él es el que quiere el control de la narrativa. He's the one that wants to suppress those who are against him. Es aquel que quiere oprimir a aquellos que están en contra de él. He's the one that wants to punish the righteous members. Él es el que quiere castigo sobre los miembros justos. This means the Matthew 18 process is being violated by him. Esto quiere decir que el proceso de Mateo 18 es violentado por él mismo, Not you. no por usted. Paul gives clear commands in this situation. Y Pablo da mandamientos claros en esta In situación. Titus 3, verse 10 through 11, En Tito 3 del 10 al 11, he tells them to reject a divisive man after warning him. él viene y dice que rechacen a cualquier hombre que cause división después de haberlo alertado. The Greek for a divisive man El griego para un hombre divisivo literally means someone who's creating factions. literalmente quiere decir uno que causa grupos, Someone who forces his will. uno que fuerza su voluntad, Someone who shatters unity by controlling others. uno que destruye la unidad para controlar a otros. That is the Diotrephes. Ese es el Diótrefes. Paul says, warn him once. Pablo dice, Paul says, Warn him once in Titus 3, verse 10 and 11. en Tito 3 del 10 al 11, Warn him once. Warn him twice. avísele una vez, avísele dos veces, And have nothing more to do with him. y ya no hay nada más que hacer con él. Because he says in Titus 3 Porque él dice en Tito 3 that he is warped and sinning, que él está en pecado and he is self-condemned. y está condenándose a sí He mismo. has condemned himself. Él se quiere condenar a sí mismo. Staying under such a man is not faithfulness, Estar bajo tal hombre no es fidelidad, it's foolishness. es ser absurdo, ser tonto. And Paul says we are to avoid them. Y Pablo dice que debemos de evitarlo. He commands us to separate from that abusive leadership. Y nos manda a separarnos de ese liderazgo abusivo. In Romans 16, verse 17, En Romanos 16, 17 it says, watch out for those who cause divisions and dice, mirad por aquellos que causan divisiones to avoid them. y evítenlos. Avoid them means to leave his control. Evitarlos quiere decir irse de su control. Do not come under his control. No venga a caer bajo su control. 2 Thessalonians 3, verse 6, En 2 de Tesalonicenses 3:6 keep away from every brother who walks disorderly. dice, manténgase apartado de cualquier hermano que camina desordenadamente. 1 Corinthians 5, verse 11, Primera de Corintios 5, versículo 11, don't even eat with such a one. dice, ni siquiera comáis con el tal. Brethren, that's congregational separation. Hermanos, eso es una separación congregacional. Leaders like Diotrephes Los líderes como Diótrefes disqualify themselves as a leader. se descalifican a sí mismos como líderes. Paul says an overseer must not be domineering. Pablo dice que un anciano no debe de ser dominante,
At 1 Peter 5, verse 3. En 1 de Pedro 5:3. An overseer must be gentle. Un obispo debe de ser gentil. 1 Timothy 3 and verse 3. 1 de Timoteo 3:3. An overseer must be above reproach. Un anciano debe de ser sin reproche. Titus 1, verses 6 through 7. Tito 1 del 6 al 7. An overseer must hold firmly to the trustworthy word. Un obispo debe de ser uno que se mantiene firme en la palabra de confianza. Titus 1 and verse 9. Tito 1:9. If a leader controls everything, Si un líder controla todo suppresses disagreement, y viene a suprimir lo que está en desacuerdo refuses accountability, y rechaza dar cuentas punishes the faithful, y castiga al que es fiel rejects correction, y rechaza la corrección, he is biblically disqualified to lead. él está bíblicamente descalificado para liderar. Brethren, leaving such a leader is not rebellion, Hermanos, dejar o abandonar este líder no es una rebelión, it's obedience. es obediencia. You're not responsible for his disobedience. Ustedes no son responsables por su desobediencia. You confronted him in love, Ustedes lo confrontan en amor you brought witnesses, y trae testigos you attempted the biblical order y deben de seguir el orden bíblico in Matthew 18, de Mateo 18, but he rejected you. pero él va a rechazar Rejected you. pero él le rechazó a usted más bien. 3 John, verse 9. En 1 de Juan He 3:9. rejected the witnesses, 3 John in verse 10. Él rechaza a los testigos, 3 de Juan, versículo 10. He kicked out the righteous, 3 John in verse 10. Él se aparta de los justos, 3 de Juan, versículo See, 10. the responsibility is on him, not you. Así que en ese caso la responsabilidad está en él, no en usted. If people leave because of a Diotrephes, Si la gente se va por causa de un Diótrefes, they're not the divisive ones. ellos no son los divisores. Diotrephes has already divided the church long before anyone went out the door. Diótrefes ya había dividido a la iglesia mucho tiempo antes. Jesus himself said, Jesús mismo dijo, a shepherd lays down his life for the sheep. un pastor da su vida por las ovejas. In John 10, 11 through 13. En Juan 10 del 11 al He 13. did not say, Él no dice, a shepherd devours the sheep when they disagree with him. él no dice, el pastor divide las ovejas cuando está en desacuerdo con ellas. The sheep must flee, Las ovejas deben de irse and Jesus calls that faithfulness, y Jesús a eso le llama fidelidad, not division. no división. So what are you to do? Así que, ¿qué tiene que hacer? You must protect your soul from a false leader. Usted debe de proteger su alma de un líder falso. Romans 16 verse 17, Romanos 16, 17, watch out for those who cause division and avoid them, vea por aquellos que causan divisiones y evítelos. and encourage the faithful to believe also. Y anime al fiel a creer también. 3 John describes them in verse 10 as brothers. Tercera de Juan les describe en el versículo 10 como hermanos. Don't leave your brothers to die with the Diotrephes. No deje que sus hermanos mueran con Seek to Diótrefes. rescue them as you already sought to rescue Diotrephes. Búsquelos y restáurelos, rescátelos, así como usted también buscó para restaurar al Diótrefes. Pray for those who are still under Diotrephes, Ore por aquellos que siguen bajo Diótrefes, that they may see clearly. para que ellos vean claramente. But remember, Pero recuerde, Romans 12 verse 18, Romanos 12, versículo 18, as far as it depends upon you, en cuanto dependa de ti, live peaceably with all. vivan en paz con todos. Brethren, you're not trying to be at war with the Diotrephes. Hermanos, ustedes no están tratando de estar en una guerra con el Diótrefes. You're hoping to win him back. Ustedes lo que están esperando es ganarlo de vuelta. But if he refuses, Pero si él lo rechaza, leave in peace, váyase en paz, leave in humility, vaya con humildad, leave in sadness, váyase en tristeza, not bitterness. no con amargura. Brethren, leaving Diotrephes is not dividing the church. Hermanos, irse de Diótrefes no es dividir la iglesia. Oh, he's already done that. Él ya lo hizo antes. Leaving Diotrephes is rescuing the body from destruction. Irse de Diótrefes es rescatar al cuerpo de destrucción. But let me bring a really strong warning. Déjeme traer un argumento. Warning, warning, warning. Advertencia, advertencia, advertencia. Before you confront your Diotrephes, Antes de que usted confronte a su Diótrefes, you must be certain, usted debe de estar en certeza because being wrong is deadly. de por qué estar
mal lleva a la muerte. In 1 Timothy 5, verse 19, En 1 Timoteo 5:19, do not admit a charge against an elder or leader no admita acusación contra un anciano o líder, except on the evidence of 2 or 3 witnesses. excepto en la evidencia de 2 o 3 testigos. Paul is not trying to protect the corrupt leader, Pablo no es que esté tratando de proteger a un líder corrupto, but protect the church from false accusation. sino de proteger a la iglesia de falsas acusaciones. Protect the accused from slander. Proteger la acusación de que se convierta en una falsa acusación. Protect the accuser from guilt. Protege al acusador de la culpa And protect the unity from disruption. y protege la unidad de la división. In other words, let me say it more plainly. En otras palabras, déjeme decirle más plenamente, You better have solid evidence, usted mejor debiera de tener evidencia sólida and your motives better be pure, y mejor que sus motivos sean puros, or you risk becoming the divisive person o usted that Paul cae en condemns. riesgo de ser la persona divisora. Amen? Amén. All right, let's talk about our final point. Muy bien, vamos a hablar acerca de nuestro último punto. We've talked about examining the local church and discipline within the church. Hablamos acerca de examinar la iglesia y la disciplina dentro de la iglesia. A private affair handled compassionately and humility. Se humbly, trata, and humbly. se- start over. A private affair handled compassionately and humility. Un problema privado se trata con humildad y compasión To restore the erring. para rescatar al que está perdido. A public affair jeopardizing the sanctity and unity of the body Y aquel que está poniendo en riesgo la unidad y la santidad del cuerpo, that needs immediate attention to protect the innocent and keep the unity of the church. se necesita tener protección por el inocente y así mantener la unidad de la iglesia. A Diotrephes who has already brought destruction upon himself Y cuando Diótrefes ya trajo destrucción sobre sí mismo and all aligned with him. y todos los que se alinean con él. But what is our responsibility beyond the local church? Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad más allá de la iglesia To the local? congregation over there, Si hay una congregación por the allá, congregation over there, una congregación por allá, the one in North Costa Rica, y vamos al norte de Costa South Rica, Costa Rica. al sur de Costa Rica, What is our responsibility to them? ¿cuál es nuestra responsabilidad con respecto a ellos? Brethren, first remember that discipline works only in a real relationship. Recuerden, hermanos, que la disciplina sucede únicamente en una verdadera relación. Remember in Matthew 18 and verse 15, Recuerda Mateo 18, del 10 al 15. you go to your brother in private. Usted va a su hermano en privado If you are successful, y si usted es exitoso, you have gained your brother. usted ha ganado a su hermano. This assumes you know your brother. Esto asume que usted conoce a su This hermano. assumes you love your brother. Esto asume que usted ama a su hermano. This assumes you walk with your brother. Esto asume que usted camina con su This hermano. assumes you have a shared life with your brother. Esto asume que usted tiene una vida compartida con su hermano. Church discipline only works when there is trust. La disciplina congregacional solamente funciona cuando hay confianza. Only works when there is shared discipleship. Solo funciona cuando hay un discipulado compartido. Only works when there is mutual accountability. Solo funciona cuando hay una rendición de cuentas mutua. Because discipline is a family practice, Porque la disciplina es la familia en práctica. not a legal procedure. No es un proceso legal. Church discipline does not work with someone La disciplina congregacional no tiene que ver con alguien más who barely attends the church. que difícilmente atiende a la iglesia. It does not work with someone who has no fellowship. No funciona con alguien que no tenga comunión. It does not work with someone who has no relationship. No funciona con alguien que no tenga relación. It does not work with someone who does not value relationship in the body. No funciona con alguien con quien no tenga una relación de valor entre el cuerpo. Because there is no foundation to stand on. Porque no hay una buena base para mantener esto. To someone who is distant, not connected into the family, Cuando hay alguien que es distante y no está conectado con la familia, as they should be, como debiera de ser, to them, discipline is just an attack.
Para ellos la disciplina es solo un ataque. To them, discipline is just a power move. Para ellos la disciplina es solo un movimiento de poder. To them, discipline is just an intrusion. Para ellos la disciplina simplemente es estar entrometido. But to a brother or sister who is deeply connected in the body, Pero para el hermano o la hermana con quien tengo una conexión fuerte en el cuerpo, discipline feels like love because it is given in love. la disciplina se siente como amor porque es dada en amor. Discipline feels like rescue because its goal is restoration. La disciplina se siente como un rescate porque el propósito es la restauración. Discipline feels like concern because they know you care about them. La disciplina se siente como algo que se hace con preocupación porque ellos saben que a usted le importa a ellos. To anyone else, it's just noise. Para alguien más es simplemente ruido. The New Testament gives us two boundaries regarding discipline across churches. El Nuevo Testamento nos da dos fronteras cuando se trata acerca de disciplina entre congregaciones. A congregation only has authority over its own flock. ¿A congregation? Only has authority over its own flock. Una congregación solamente tiene autoridad sobre su propio rebaño. Peter tells us to shepherd the flock of God that is among you, 1 Peter 5, verse 20. Primera de Pedro 5:20 viene a decir que tienen que pastorear a aquellas que están entre ellos. This means a congregation cannot discipline another church. Es decir, una congregación no puede disciplinar a otra congregación. A congregation cannot police another eldership. Una congregación no puede estar de policía sobre otro ancianado. A congregation cannot enforce its judgment across other congregations. Una congregación no puede traer juicio sobre otras congregaciones. Authority never extends La autoridad nunca se extiende beyond the congregation that you are working in. más allá de la congregación en la cual usted trabaja. Secondly, Segundo, this doesn't mean we can't warn others, esto no quiere decir que no podemos advertir a otros, but we warn only where the influence exists. pero nosotros solo advertimos a aquellos sobre los cuales hay una influencia de esto. That's a key principle the New Testament models over and over again. Esto es un punto que se da en el modelo del Nuevo Testamento una y otra vez. The brethren in Antioch were confused by the teaching that had came from Judea. Los hermanos de Antioquía estaban confundidos por la enseñanza que venía de Judea. Acts 15, 1 and 2. Hechos 15, 1 y 2. So the response was to go to Jerusalem and confront the issue. Así que la respuesta es ir a Jerusalén y confrontar el problema. They didn't go to Corinth. Ellos no fueron a Corinto, They didn't go to Ephesus. ellos no fueron a Éfeso, They went where the problem had influence. ellos fueron donde el problema tenía influencia. In Galatians chapter 2, when Peter was confronted by Paul, En Gálatas 2, cuando Pedro es confrontado por Pablo, Peter's his hypocrisy had spread to the other Jews. Pedro estaba llevando su hipocresía dispersa a los otros judíos. They were being influenced. Así que ellos habrían estado en influencia. Paul had to correct where the influence existed. Entonces Pablo viene y corrige donde existía esa influencia. In Titus 1, verses 10 through 11, En Tito 1, del 10 al 11, false teachers were upsetting whole households. los falsos maestros estaban llenando las casas completas, Where los hogares, the sin is influencing, donde el pecado estaba influenciando. warning is given. Se da entonces la advertencia. The pattern is where influence spreads, warning spreads. El patrón es donde va la influencia, entonces ahí va la advertencia. Where no warning exists, Donde no hay una advertencia, where no influence exists, donde no existe ninguna influencia de esa falta, no warning is necessary. entonces no hay necesidad de advertencia sobre esa falta. Warning is proportional and relational. La advertencia debe de ser proporcional y sobre las relaciones. It's not universal. No es universal. If a false teacher has no influence over another congregation, Si un falso maestro no tiene influencia sobre una congregación, there's nothing to protect over there. entonces no hay nada que proteger ahí. There's no danger to encounter. No hay un peligro de que se encuentre. There's no vulnerable sheep to guard No hay ninguna oveja vulnerable que proteger, because there's no influence coming to them. porque no está este pecado viniendo influencia hacia ellos. Paul tells us in Romans 16, verse 17, Pablo nos dice en Romans 16 and 17, Romanos 16, 17, to watch out for those who cause division.
que vean sobre aquellos que causan división. Watch out where? Ve a dónde. Where the divisive person is operating from, Donde la persona divisora está operando and where the divisive sin has influence. y donde el pecado divisor tiene influencia. Not everywhere. No en todo lado. To warn congregations that are not likely to encounter the sin or the influence, Advertir congregaciones que no están propensas a recibir la influencia de estas divisiones, turns you into the church police. lo convierte a usted en la policía de la iglesia. Brethren, I cannot find the church police in the Bible. Hermanos, no puedo encontrar a la policía de la iglesia en la Biblia. When a watchdog barks at everything that comes by, watchdog El perro guardián barks at everything, le ladra a todo his bark is not effective. y si le ladra a todo, su ladrido no es efectivo. If a false teacher has influence over your members, Si un falso maestro tiene influencia sobre sus miembros, warn them. adviértales. If he has influence over a sister congregation, Si tiene influencia sobre una congregación hermana, alert them. alérteles Those specific congregations. a esa congregación específica. If his influence doesn't reach other congregations, Y si esta influencia llega a otras if it congregaciones, doesn't reach every congregation, pero no llega a todas las congregaciones, say nothing. let me clarify. Si esa influencia no llega a unas congregaciones o a todas las congregaciones, no diga nada. One of the problems we have in the church, Uno de los problemas que tenemos en la iglesia, for those people that want to warn everybody, de esa gente que quiere advertir a todo el mundo, they never went to the individual where they're condemning. muchas veces es que ni siquiera fueron al individuo que están condenando. They themselves have ignored Matthew 18. Ellos mismos han ignorado Mateo 18. If the sin is not influencing a given area, Si el pecado no está influenciando un área específica, there's no warning necessary for that area. entonces no hay una advertencia necesaria para esa área. Let me close with this. Déjeme cerrar con I know eso. we've gone a little long. Y yo sé que me pasé un poquito. I'm sorry. I wanted to make sure we addressed all these points. Lo siento, pero yo quería asegurarme de que viéramos todos estos puntos. But Andres is a slow reader. Pero Andrés es muy lento. Dave es muy lento. And Matthew 18 teaches us that discipline begins with humility. En Mateo 18 se nos habla de que la disciplina se debe llevar con humildad, It is carried out in love. que debe ser llevada en amor It follows a biblical process y que hay un proceso bíblico and always seeks to win the brother, not destroy him. y que siempre busca ganar al hermano, no destruirlo. 1 Corinthians 5 reminds us that some sins are so public, Primera de Corintios 5 nos enseña que hay pecados que son tan públicos, so destructive, tan destructivos and so corrupting y tan corruptivos that the church must act decisively to protect its holiness. que la iglesia debe de actuar para proteger su santidad. Public sin requires public action Un pecado público requiere una acción pública because it discredits the body of Christ, porque desacredita el cuerpo de Cristo, but always with the goal of restoration. pero siempre con el propósito de restaurar. 3 John verses 9 and 10 Primera de Juan, versículos 9 y 10, warns us that sometimes the problem is within leadership itself. advierte que muchas veces el problema está en el liderazgo mismo. One of the most difficult situations to deal with. Una de las situaciones más difíciles para tratar. A Diotrephes has a spirit of rejection, Y has a spirit that rejects accountability. Diótrefes tiene un espíritu de rechazo del el rendir cuentas. He suppresses correction and harms the faithful. Él viene y suprime la corrección y le hace daño al débil. He calls us to, Scripture calls us to resist such a domineering behavior. Y la escritura nos hace resistir ese comportamiento dominante With courage and truth. con coraje y verdad. But let's be very, very careful Pero seamos muy cuidadosos, that we are in the right, que estamos en lo correcto, that our hearts are pure, que nuestros corazones son puros and that our teaching is aligned with what Scripture says. y que la enseñanza se alinea con lo que la escritura dice. Romans 16 verse 17 Romanos 16, 17 commands us to watch out for those who cause division and avoid them, nos manda a ver por aquellos que causan división y evitarlos, making it clear that the truly divisive person haciéndonos claro que esa persona que causa división is the one who rejects the apostolic teaching
teaching of the Bible es aquella que rechaza la enseñanza apostólica de la Biblia and refuses correction. y rechaza la corrección. Not the one who stands for truth with humility. No así aquel que se mantiene con la verdad y la humildad. And let's remember that we all have boundaries of authority Y recordemos que hay barreras de autoridad within the local congregation entre la congregación local and warn those where warning is needed, y que hay que advertir a aquellos donde la advertencia es necesaria, not warn those that don't need it. no advirtiendo a aquellos que no lo necesitan. Church discipline is truly a beautiful biblical process. La disciplina de la iglesia es realmente un hermoso proceso When we approach it from humility, cuando lo llevamos con humildad, humbly, we approach it humbly con humildad, and in love. en amor. It's not an easy process. No es un proceso fácil, It's not a fun process. no es un proceso divertido. Discipline never feels good. De hecho, la disciplina casi nunca se siente bien. Tomorrow night, we want to talk more about when I'm being disciplined Pero mañana vamos a hablar acerca de cuando yo recibo la disciplina and what happens, what the church needs to respond to y cómo la iglesia tiene que responder in forgiveness en perdón, and restoration. en restauración. Thank you for your time. Gracias por su tiempo. Amen. Amén. Open for questions. No sé si hay preguntas.